Bienvenidos a un nuevo programa de Memorias Vivas del Folclore. Hoy tenemos el honor de contar con Rafa Cantero Muñoz, una figura emblemática del grupo de folclore Mazantín de Ciudad Real. A lo largo de los años, Rafa ha dedicado su vida a preservar y difundir nuestras ricas tradiciones culturales, llevándolas a escenarios nacionales e internacionales. En esta ocasión tan especial, Rafa será entrevistado por dos personas muy importantes en su vida, sus hijos, Rafael y María. Juntos nos llevarán a un viaje a través de la historia y el legado del grupo Mazantín, compartiendo anécdotas y momentos inolvidables que han marcado su trayectoria. Bueno, pues empezamos. Una vida dedicada al folclore. El otro día cuando lo hablábamos de cómo enfocaríamos esta, no sé si entrevista, conversación, yo decía que tu vida dedicada al folclore hay como tres etapas que están marcadas, ¿no? Como una primera etapa, sección femenina primero, Grupo Mazantini, como miembro del cuerpo de baile. Una segunda etapa de más labor de investigación con varias publicaciones y una tercera etapa que es la actual, que es una más institucional, ¿no? Con la presidencia de CIOF. No sé si son tres etapas que están conectadas, pero que sí que es verdad que son diferentes maneras de dedicarse al folclore. Sí, yo comencé en el folclore pues a los 14 o 15 años, que dentro de la sección femenina se creó un grupo juvenil que se llamaba OJEF, Organización Juvenil Española Femenina. Y entonces tenían muchos problemas para captar gente joven. Y a mí un amigo mío, Antonio Villavieja, pues me dijo, oye, mira que me he apuntado a esto, ¿por qué no os apuntáis y tal? Y resulta que lo que parecía que iba a tener pocos resultados, pues inmediatamente formamos un grupo muy numeroso, incluso con rondalla, y empezamos a aprender los bailes. Eso ahí estuvimos 2 o 3 años de vida con este grupo, porque ya a partir de ese momento ya también de vez en cuando complementábamos el grupo de la sección femenina, que cuando le hacía falta gente, y así estuvimos durante varios años hasta que la sección femenina desapareció y entonces tuvimos un problema serio porque nos quedamos huérfanos, además huérfanos de todo, porque tanto de una institución que nos apoyara, como era la sección femenina, de un lugar para ensayar, un sitio de vestuario, en fin, nos quedamos y empezamos a movernos para ver de qué forma podíamos continuar con el grupo. Hay que decir que del grupo primitivo de la sección femenina, muchos, más de la mitad, no creyeron en este proyecto porque nosotros pronto entendimos que teníamos que entrar por la ley de asociaciones recién creada y constituirnos en asociación cultural y a partir de ahí pues empezar ya a movernos y adaptarnos a la nueva realidad. De hecho, hubo gente que pensaba que esto era algo más que un partido político, lo que estábamos creando, ¿no? Entonces, bueno, pues así ya con el tiempo, con mucho esfuerzo, creamos la sección cultural, fuimos la primera asociación que se constituyó en Ciudad Real
con nuestros estatutos fueron utilizados para crear un estatuto marco para nuevas asociaciones que se fueron creando y estuvimos ahí pidiendo favores para ensayar, para, en fin, hasta que ya constituimos. En esta época fue muy importante, claro, creamos la asociación, primero estuvo regida como por una gestora y el primer presidente ya formalmente creada fue Marciano Cuesta Polo, que por entonces era delegado de Educación y Ciencia, y fue una persona muy importante en la creación y funcionamiento de lo que después más adelante sería el Grupo Mazantini. ¿Y qué papel o qué funciones tuviste tú en ese cambio de sección femenina a asociación, a grupo? Pues fíjate, entonces la mayoría de edad era 21 años y yo debía tener por aquel entonces 17 o 18. Es decir, que yo, al igual que la mayoría de los que formábamos el grupo de OGEF, el grupo juvenil, no podíamos tener ninguna representatividad ni firmar, pero sí colaboramos porque todo lo hacíamos en conjunto, ¿no? Pues buscando socios para la nueva asociación, pidiendo favores para poder ensayar, intentando localizar prendas del vestuario y cuando se creó la asociación, los jóvenes, los que éramos menos de 21 años, no pudimos figurar como socios fundadores. Entonces, los 6 o 7 que nos quedamos fuera sin ser socios fundadores, por orden alfabético, somos los primeros socios de la asociación. Yo en concreto, el número 1 fue Amparo Ballester y yo en concreto era el número 5. ¿Y qué despertó en ti este mundillo que te hizo implicarte tanto desde el primer momento? No, yo del primer momento me enganché. Yo cuando fui con mi amigo Antonio ahí a ver, a mí me gustaba. Yo recuerdo que de pequeño, con mi madre era una aficionada al folclore, le apasionaba, y mi madre no se perdía el Festival de la Jota de Zaragoza, el Día de la Virgen del Pilar, un festival que se sigue haciendo en paralelo a la ofrenda de flores. Y yo me acuerdo que me sentaba allí en la televisión y veía el Festival de la Jota y yo disfrutaba muchísimo, con lo cual el caldo de cultivo ya estaba. Pero si a mí me hizo ilusión, mal hizo a mi madre. Entonces, claro, mi madre me animaba a que fuera, a que siguiera, y posiblemente mi madre tuvo mucho que ver en mi incorporación al mundo del folclore. No solamente yo, porque después prácticamente toda mi familia, casi todos mis hermanos... ¿Quién te iba a decir a ti que después de ti íbamos a ir tantos? Todos mis hermanos prácticamente han formado parte, o bien bailando, o colaborando en los montajes. Después mis hijos, vosotros. A mi mujer yo la conocí en Mazantini. Después, claro, pues ya también hubo sobrinos y ahora ya pues hasta mi nieto con 4 años. Al punto que podemos decir que tú eres una vida dedicada al folclore, pero nosotros no tendríamos vida si no fuera por el folclore. Claro, no, vosotros es que lo habéis mamado, quiere decir que lo habéis vivido. Eso no da marchamo de seguridad a la hora de que te va a gustar el folclore, ¿no? Porque ha habido hijos de otros componentes que estuvieron en la escuela, pero en un momento y se marcharon también porque influyen otras circunstancias, que se marchen fuera a estudiar, en fin. Pero efectivamente, y para mí, ya meto la cuña, para mí de las grandes satisfacciones que tengo, pues es ver cómo vosotros estáis metidos en el grupo o implicados en el folclore, con gastos, con cargo de
responsabilidad y que encima también, pues mi nieto, pues viene por atrás también empujando. Apunta maneras. O sea que yo encantado. Pero cuando hablamos del grupo Mazzantini y lo vinculamos al folclore, sin embargo, ya en esos primeros años en los que arrancabais, el grupo Mazzantini extendía mucho más su actividad más allá del folclore, porque toda la cultura popular, las tradiciones no solo de Ciudad Real, sino de la provincia, Mazzantini tiene mucho que ver. Sí, desde un principio la junta directiva que se creó no era solamente, o los menos, eran gente que formaban parte del grupo. Fue gente muy implicada en distintos campos de la cultura y la empresa. Por eso digo que fue muy importante la figura de Marciano Cuesta Polo. Entonces nosotros, corriendo, empezamos a darle un giro a lo que hasta ahora se consideraba folclore, ¿no? Pues que era bailar la jota, la seguidilla y demás, sino que vimos que había que extender nuestra actividad a otros campos de la cultura popular. De hecho, hicimos una exposición de recopilación de trajes que recogimos por toda la provincia, que patrocinó el Museo Provincial, que creo que hasta la fecha no se ha hecho nada igual y se sigue celebrando. La comisionó Rafael García Serrano, que era entonces el director del Museo Provincial, que lo está poniendo en marcha, pero llegó a ser director del Museo Nacional del Traje de Madrid. Yo una vez que fui al Museo Nacional del Traje, me lo encontré y me dio alegría verlo, pero más cuando me dijo que era el director. O sea, fíjate el nivel de gente que estaban implicados y que nos han hecho. Y también para el devenir del grupo Mazzantini como grupo fue muy importante nuestra participación en Europalia. Yo sí que voy a hacer breve. Europalia, nosotros estábamos recién entrados en la Unión Europea. Entonces, Europalia fue una manifestación cultural que se hacía en Europa con carácter bienal, donde se hacía en Bruselas, bueno, en Bélgica, y que cada año era dedicada a un país. Precisamente ayer leí una noticia que habían formado un acuerdo el gobierno español con el de Bélgica, que la próxima Europalia del 2025 sería también dedicada a España. Bien, pues nosotros allí, entonces España fue con toda su artillería cultural. Había una exposición antológica de Antonio López, había una exposición de Goya. Europalia duraba 3 meses, ¿no? Y el gobierno de entonces entendió que el folclore no era lo más representativo que nosotros podíamos llevar a Europalia, sino que porque era un poco hacer guiños a la España de la pandereta y demás, sino que había que dar una imagen nueva. Con lo cual, España no iba a llevar ningún espectáculo de folclore a Europalia. Sin embargo, los belgas sí estaban muy interesados. Entonces, ellos corrieron con los gastos de un montaje folclórico para que estuviese presente en Europalia. Y ahí es donde digo
este hecho en concreto fue muy importante para el devenir de Mazzantini. Entonces, Bélgica, concretamente la Asociación de Empresarios, encargó por entonces a un coreógrafo, al más cualificado y de más prestigio que había entonces, Maurice Bellard, que dirigiese y montase un espectáculo folclórico. Maurice Bellard era un coreógrafo totalmente vanguardista de danza contemporánea y muy... Claro, entonces ponerle el folclore en sus manos, pues como que sorprendía. Entonces Maurice Bellard recorrió España y estuvo viendo 26 grupos. Y uno de los que le dieron referencia o que él seleccionó fue Mazzantini. Entonces vinieron a Ciudad Real y creo que hicimos una actuación en la ermita de Alarcos, donde representamos la boda mozárabe, que acabábamos de montarla. El montaje había sido reciente, lo habíamos ejecutado muy pocas veces y se quedó encantado con la boda. ¿En qué año fue Europalia? Pues yo creo que fue en el 85, 82, 85. O sea, que serían ahora 40 años, si se hace en el 2025. Sí. Entonces, tal es así que todo el montaje, todo de una parte del espectáculo que montó Maurice Bellard, giraba en torno a la boda mozárabe. Entonces seleccionó a grupos como el de Murcia, un catalán, un vasco creo que también iba, de Aragón también, de Ciudad Real, de Andalucía creo que eran 2 hermanas, así hasta 10 grupos. Y entonces él concibió el escenario, era como el suelo de una plaza de toros, el albero. Y entonces el escenario estaba a continuación del patio de butacas. Había un redondel, como si fuese una plaza de toros, sin barreras, sin nada, y de ahí salía un mapa de España gigantesco, donde se iba poniendo una luz en el lugar de la provincia donde pertenecía al grupo que estaba bailando. Pero no había ni presentador, ni aplausos, ni nada. Todo iba seguido. Entonces, Mazzantini, salimos por el patio de butaca con nuestra boda mozárabe, si nos situamos allí, y ya los demás grupos iban bailando como en homenaje a la novia. Y entonces aquello fue un pelotazo tal que la reina Fabiola llegó a estar 2 veces. Una vez como de incógnito, que nos lo dijeron posteriormente, y otra vez en plan oficial, donde estuvo con nosotros. Porque has dicho que duró 3 meses, pero ¿cuánto tiempo estuvisteis vosotros allí? En torno a unos 20 días, 20 y tantos. ¿Y actuabais todos los días? Bueno, actuábamos todos los días, tenemos algunos días de descanso, ¿no? Y después, pero estuvimos llevando el espectáculo, en Bruselas creo que estuvimos 4 o 5 días, después estuvimos en Amberes, estuvimos en Brujas, estuvimos en fin, varias ciudades recorriendo y con llenos absolutos. Y como curiosidad, porque la reina Fabiola estaba entusiasmada, bueno, por aquí estoy viendo desde aquí fotografías de la reina Fabiola con nosotros, subió al escenario, y yo me acuerdo que le pregunté yo si echaba de menos el folclore y demás, y dice, pues tú fíjate, si me gustaba
y tal, que yo, de mi ajuar personal así de objetos, dice, lo único, cuando me casé con el rey Balduino y me vine a vivir a Bélgica, yo lo único que me traje mío personal íntimo, dice, fue una guitarra. Dice, y he estado tocando la guitarra en muchos momentos, ¿no? Disfrutaría de vuestras actuaciones. Sí, sí, totalmente. Estaba encantada. Y eso fue una actuación muy, muy señala porque pasó, fue un hito. Marcó la historia del Igual grupo. que ha habido viajes que han marcado un hito, el antes y un después. Entonces nosotros entendimos, por eso digo que fue importante para Mazzantini, porque analizando aquella actuación y viendo que el marco donde habíamos actuado, el escenario, no era un escenario al uso, pero que quedaba precioso, que era con total sencillez. Entonces nosotros entendimos que el folclore no había que presentarlo así pieza a pieza, sino que teníamos que coger bloques temáticos, pues una matanza, uno de estos, y que ya no nos podían decir, como antes se contrataba, 5 bailes, porque 5 bailes pueden durar, si son danzas y tal, te puedes ir casi a 1 hora, o te puedes ir a 15 minutos. Entonces nosotros empezamos a pedir que nos dijeran tiempo, y nosotros preparamos un espectáculo a ese tiempo. Entonces, eso fue muy novedoso y muy a veces criticado por algunos grupos. Claro, eso suponía que tú tenías que tener un coreógrafo y una serie de gente preparada para poder dar respuesta a esta forma nueva de presentar el folclore. Afortunadamente, Mazzantini tuvimos la colaboración de gente que formaba el grupo muy preparada, como Carlos da Torre, Rafa Romero, que tenían también una visión muy abierta. Después también, durante un tiempo, colaboró con nosotros Roberto Carpio, que era un coreógrafo de primer orden, y en fin, que echamos a gente, Pedro Azorín, el gran Pedro Azorín, el bailador de la jota y tal, nos ayudó a montar y pienso una jota. ¿Qué experiencia personal para chavales de 25 años teníais entonces, más o menos, años 80, chavales de Ciudad Real, tú naces en Posadas, en Córdoba, pero te crías en Ciudad Real, el viajar, porque no solo es Bruselas, es que os vais también después a Japón, varias veces a Puerto Rico. ¿Qué experiencia para chavales que en ese momento no se estilaba tanto viajar, que viajarais tanto, conocierais a personajes, ha dicho la reina Fabiola, Antonio López, en fin, embajadas de diferentes países? Qué experiencia personal, ¿no?, para chavales tan jóvenes. Bueno, en el viaje a Japón estuvimos tomando té en el palacio de verano de Hirohito, digo, café té, que un palacio que no enseñan, vamos, por todo, ni al turismo ni nada. Y estuvimos allí y nos agasajaron de forma. Entonces nosotros, claro, lo que tú dices de razón. Para nosotros, antes es que era muy difícil viajar, sobre todo por temas económicos y también por efectos de permisos y demás. Entonces, a raíz de esto también coincidió que entendíamos que en la época que grupo de coro y danzas de Ciudad Real como que no vendía, entre comillas, para entendernos, que era pues igual que coro y danza de Lorca, coro y danza de Murcia y tal, y que nosotros tenemos que marcar una diferencia, pero no porque fuésemos más que nadie, sino porque nosotros estábamos en ese momento en una línea distinta. Después todos los grupos, casi todos, han seguido esa línea, que no es que la inventáramos nosotros, sino que nosotros la copiamos de la experiencia de Maurice Béjart, ¿no? Entonces, y le pusimos de nombre al grupo Mazzantini. Mazzantini
había sido un folclorista que antes de la guerra y durante la guerra, pues había mantenido el folclore, lo había recuperado y fue un eslabón importante para que el folclore hubiese llegado hasta nuestros días, ¿no? Entonces, hubo muchas... Yo, por ejemplo, no me entraba, pero había un publicista en la junta directiva que dice, no, si no te preocupes que a ti no te suene ni que sea. Lo que hace falta es que cuando tú oigas este nombre no te sea indiferente. Sepas a qué se refiere. Y que cuando lo oigan, digan, estos son de los tontilocos, estos de tal sitio, que fíjate, dice, eso es la función de un nombre. Aquí, y si encima se le hace homenaje a una persona, pues estupendo, y efectivamente. Entonces, corriendo, cuando dijeron Mazzantini, la gente sabía que éramos nosotros. Y hoy en día, a cualquier persona vinculada al mundo del folclore en toda España, o gente de aquí de Ciudad Real que no esté vinculada al folclore, Mazzantini no hace falta explicar qué es. No, se sabe perfectamente. No, hace poco me dijeron, dice, anda, dice, puesto por ahí un torero que le pusieron, dice Mazzantini, dice, ¿qué? Digo, no, es que el folclorista Mazzantini, decía Mazzantini por su parecido con el torero. Es decir, que como dudaba si habíamos sido antes nosotros o el torero, ¿me entiendes? Claro, nosotros fuimos una continuación del grupo de sección femenina, que también hay que decirlo, que era un grupo con una calidad técnica y artística muy buena. Había ganado en varias ocasiones unos concursos nacionales que había en el Teatro Monumental de Madrid. O sea que el grupo de Ciudad Real ya tenía un prestigio, pero estaba muy encasillado. Entonces nosotros corriendo de estas cosas, y después también pues nos preocupamos mucho de abrir el grupo a campos de investigación, a campos de esto, integrarlo en la ciudad. Entonces, por eso, pues desde Mazzantini se refundó la Pandorga, se refundó la Romería del Arco, empezó a celebrarse los mayos, las cruces de mayo. Es decir, que no porque constituimos la asociación y estaba el grupo, que era la actividad principal, la escuela, que también era muy importante, pero después había un grupo folk, había un equipo de investigación, que después había distintas áreas de gente que no bailaba, pero que le gustaba el proyecto de recuperar la cultura popular, ¿no? Entonces, nosotros también quisimos salir de nuestras fronteras y pronto, pues a través de una persona muy importante de la sección femenina, pero que ya estaba jubilada, Maruja Hernández San Pelayo, pues nos asesoramos mucho de ella y entonces contactamos con el Ministerio de Cultura y fuimos a ofrecernos que teníamos un grupo en condiciones, claro, con una calidad, con un repertorio que podíamos dignos de representar a España. Y entonces, entre los 3 o 4 grupos con los que el Ministerio mandaba cuando tenía compromiso, pues uno de esos grupos oficiales fue el nuestro. El viaje nuestro a Japón fue porque en unos meses iba a ir el rey Juan Carlos en visita oficial. Entonces ya desde 3 meses antes, pues ya empezaban a crear ambiente, pues de folclore español. Estuvimos en televisión, en muchísimas ciudades japonesas y tal, ¿no? Entonces, pues hicimos grandes viajes, pues como fue el de China, que fue la primera asociación cultural que viajó a China. Después también estuvimos, bueno, también el grupo también estuvo en Puerto Rico, en Disneyland, mucho en Disneyland es lo que iba, no me salía, en México, grandes giras, pero que todos los años teníamos
informábamos invitaciones para asistir, ¿no? Y entonces, pues yo ya para cortar un poco mi participación, yo estuve bailando en Mazantini desde que empecé con el grupo 2G hasta que lo dejé por unos 25 años, 26. A esa edad, pues dejé de bailar. Bueno, claro, 25, 26, que tenía yo 40, 45. Dejé de bailar, pero no me desligué de la asociación. Y esto nos lleva a lo que yo decía antes, que es una segunda etapa en la que sigues vinculado al folclore, pero una labor más investigadora. Porque, ¿cómo decides poner a investigarte? ¿Has investigado sobre las seguidillas, sobre la indumentaria, sobre tradiciones populares? ¿Cómo empiezas recibes algunas becas, creo, que te ayudan, Sí, supongo, a esa investigación? Sí, pues viene todo de la mano. No hubo un momento yo dijera, dejo esto para hacer lo otro. No, sino que a mí yo siempre he tenido mucha curiosidad por saber el porqué de las cosas, ¿no? Y yo me acuerdo que a mí la indumentaria, yo me despertaba siempre la curiosidad, bueno, ¿y por qué nosotros ves este tipo de indumentaria con este color, con estas rayas y lo demás arriba es todo negro y lo otro, ¿no? Siempre he sido curioso y me dio y también he sido coleccionista. Yo he coleccionado Damos fe. muchas cosas. Yo las casas que teníamos antes las tenía llenas de palmatorias, bastones, todo lo que veía. Al punto de que hace poco ha salido un paraguas de Japón que probablemente seguía ahí el paraguas desde el día que llegaste. Pues ese paraguas ese paraguas de Japón, junto con una cortina, fue lo primero que yo compré en Japón nada más llegar. Y entonces, pero la cortina, ¿yo dónde voy con todo esto? Y entonces, pues que lo voy a tirar, me costó muy barato. Pero, ¿cuál fue esa sorpresa? Que apareció facturado el día que nos veníamos. O sea, que ellos mismos, los japoneses, lo vieron y lo facturaron y demás. Bien, entonces, pues yo iba recopilando canciones de Mayo, letras de Mayo, tal, pero viendo el éxito que había tenido Mazantini con su nueva forma de presentar el folclore en el escenario y demás, pues yo entonces estaba estudiando y, vamos, no en ese momento, pero desde que estudiaba y tal, pues me llamó la atención decir, bueno, y todo esto que nosotros sabemos que ahora se llama un patrimonio cultural, antes se decían tradiciones y costumbres y tal, digo, ¿cómo es que todo esto que yo estoy viviendo, que estoy aprendiendo, pues el día que me muera esto, muere conmigo? Pero no yo, sino la gente que nos está enseñando, porque me acuerdo que Mazantini, mucho repertorio suyo, fue investigado. Mazantini en aquella época hizo una labor de investigación tremenda, tanto en el aspecto de baile como en el de vestuario. En el vestuario, fundamentalmente, hubo una persona muy importante, Luis Prado, hizo un trabajo, pero y Rafa Romero también era muy aficionado a recopilar, a tal. Y entonces dijo, bueno, esto que estamos viendo y todo lo que saben estas personas, si llega un momento que ya son mayores de edad, cuando falten mueren con ellos. Y entonces me dio, no con idea de ser investigador ni de publicar, sino que yo ya todo lo que iba viendo y tal, lo iba recopilando. Tengo cantidad de apuntes, muchos de ellos los he utilizado para publicaciones mías, ¿no? Pero, y entonces yo ya empecé con eso, hasta que la Federación de Castilla-La Mancha, Fedefol, convocó una beca de investigación en folclore, concretamente para investigar sobre la seguidilla.
Entonces me presenté a la beca y me la concedieron. Y entonces, pues hice el trabajo, que es una de las becas a las que tú hablabas antes, con una dotación económica. Vamos, no era para tirar cohetes, pero sí era lo suficiente como para pagar tus gastos de desplazamiento y demás, ¿no? Entonces, después vino otra, ya empecé a meterme en ese mundillo, ya se convocó por parte de la Casa Castilla-La Mancha en Madrid otra beca de investigación sobre las gañanadas, me presenté y también me la concedieron, y entonces, y el libro de las gañanadas, que aquí en Ciudad Real llegó a, porque lo editó la Casa del Libro, y la Casa del Libro lo vendió en Madrid casi al completo, y aquí en Ciudad Real se presentó una vez en una jornada de folclore, y los que lo compraran allí, los que no llegaron, pues no ha tenido. Y sin embargo, para mí es de las investigaciones que yo me siento más orgulloso, porque la gañanada eran los cantos de gañanes, pero que nacían y morían en el mismo momento, porque el gañán estaba solo en el campo arando y la mula. Entonces él cantaba para entretenerse y le cantaba a la mula. Pero claro, Sin ningún público. la copla moría ahí, salvo que después la repitiera en el pueblo y ya pues se la quedase alguien, ¿no? Entonces me costó mucho trabajo recopilar coplas, ¿no? Y bueno, y así pues ya fui investigando y haciendo publicaciones, tanto en como la danza del Corpus de Porzuna, que también tengo otra publicación, que también previo a eso yo propuse a la Federación, estando Jesús Francisco de presidente, que por qué no se abría una línea editorial que se podía llamar Cuadernos Castellano-Manchegos de Etnografía. Y así se podían publicar todas aquellas investigaciones que pudieran hacer la gente de los grupos, no una extensión muy grande, pero que podía quedar recopilado, y ese trabajo no caía en saco roto, y además podía incentivar la investigación. Y se hizo. El número 1 de aquellos cuadernos fue el que hice yo sobre la danza del Corpus. Después vinieron otros cuadernos. Sin embargo, yo diría que de tus libros y publicaciones, el que más repercusión creo que ha tenido ha sido la seguidilla. Todos los estudios sobre la seguidilla te han llamado para hacer conferencias. Sí, sí. Hoy en día es a lo que más tiempo le has dedicado, ¿no? Últimamente. Sí, sí, yo creo que a la seguidilla es a lo que más le he dedicado, y bueno, le sigo dedicando y sigo estando ahí. De hecho, para el trabajo que hubo que presentar para que declararan las Cortes de Castilla-La Mancha a la seguidilla como bien de interés cultural, que después fue publicado no hace mucho tiempo, pues lo hicimos entre 4, creo que fue, José Manuel Perragorda, vamos, de Alcázar de San Juan, Alberto Saide de Albacete, que hizo la parte musical, Rafael Romero, que hizo la influencia de la seguidilla en América, y yo, que no creo que me deje a nadie. Fuimos los 4 que hicimos el trabajo que sirvió de base para que fuera declarada la seguidilla bien de interés cultural. Todavía hay mucho que investigar de la seguidilla, sobre todo la seguidilla en América, porque la seguidilla, como ya es conocido, fue el canto hegemónico en toda España, y por consiguiente fue a América,
y volvió con los cantes de ida y vuelta, y ahí los abandeños cantaban una seguidilla que recogieron en Chile, en Chiloé, preciosas, y bueno, y hay muchos textos. Yo tengo publicado en mi libro muchas coplas de seguidillas recopiladas en México y en América, pero todavía hay Filipinas, tiene que haber muchos ejemplos de seguidillas. Fíjate si tuvo fuerza que cuando en Filipinas se iban de fiesta, de parranda, ¿no? Con la guitarra a cantar, tal cual, decían, vámonos de seguidillas. ¿Y hay algún tema relacionado con el folclore que te hayas quedado con ganas de investigar? Bueno, yo tengo una laguna, no es que me haya quedado porque yo soy consciente de mis limitaciones, y es la parte musical. Yo la parte musical nunca la he tocado, siempre me he limitado a que un amigo mío, Rubén Ballester, pues me pasara partitura a las grabaciones. Entonces yo la parte musical sí me hubiese gustado tener conocimientos o un mejor oído para coger y haber redondeado muchos trabajos, porque van ligados, ¿no? Van en función de la música, sobre todo en el orden, porque una cosa es la copla de la seguidilla, pero después se cantan en un orden distinto. Se empieza por el segundo verso, el primero vuelve al primero, y entonces, pero sin embargo, sí me fue muy satisfactorio los trabajos sobre la indumentaria que he hecho. ¿Y a ti que te gusta mucho escribir y has estudiado mucho sobre las seguidillas? No lo sé, ¿alguna vez has escrito tus seguidillas propias? Sí, ¿Sí? Sí, tengo algunas que están por ahí circulando como populares y son mías, pero ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de alguna? Sí, pero no, porque parece que dice ahora, pero por ejemplo, aquí muchas que se cantan en la pandorga, relativas a la pandorga, las escribí yo, y muchas también hacía Ramón Barreda también. Y supongo que con ese tono provocador que tiene las seguidillas, ¿no? No, eso no he sido yo capaz. Yo, las seguidillas que he hecho han sido más moralistas que no. Socarronas no. Es que yo recuerdo esa que presentas tú muchas veces de seguidillas manchegas son las que bailo, Sí. porque las sevillanas no valen tanto. Sí, no, pero eso lo digo a colación de que las sevillanas son seguidillas. Esto cuando yo quiero provocar algún andaluz, claro, yo le cuento. Claro, esto. Las sevillanas son seguidillas, que siempre se han llamado seguidillas sevillanas, pero los sevillanos son así, y entonces le quitaron el apellido, ¿no? O se quedaron con el apellido. Sí, con el apellido, y se quedaron con sevillanas. Y entonces yo pongo como ejemplo que las seguidillas es el baile más complejo de aprender a bailar. Es muy difícil. Hay pocos grupos por España que no sean Canarias. Hay pocos grupos que aprendan, porque son muchísimos pasos y de una gran belleza y dificultad. Entonces, las seguidillas manchegas tenían fama y mucho prestigio. Entonces, había una sevillana, una seguidilla que decía en Sevilla: seguidillas manchegas son las que bailo, porque las sevillanas no valen tanto. Bueno, perdón. Nada, y es que antes has comentado que te sientes muy orgulloso de tus investigaciones sobre la indumentaria, entonces habría que mencionar también
que seguro que estará muy orgulloso de ver cada año en la Pandorga cómo todo el mundo se coloca un pañuelo de hierbas, ¿no? Parte de nuestra indumentaria, para festejar ese día. Mira, aquí hay dos cosas que yo me siento contento. Quiero decir, que no alardeo mucho de ellas y a lo mejor los que me la dieron se creen que no les doy valor. Primero, es la aportación que yo hice a la historia de Ciudad Real, que después ha sido la historia de toda Castilla-La Mancha, que fue no la invención, porque ya estaba inventado, sino la utilización, junto con mi amigo Carlos de la Torre, la utilización del pañuelo de hierbas como seña de identidad. Eso lo hicimos, nos costó mucho trabajo, pero después se fue expandiendo. Yo estuve una vez en un pueblo muy conocido, en una conferencia que daban, porque fui a ver porque había un festival de folclore, entonces hubo una conferencia, y entonces por el conferenciante le dije yo, digo, bueno, hizo mucha mención al pañuelo de hierbas. Digo, bueno, ¿y el pañuelo de hierbas desde cuándo se utiliza aquí como símbolo de identidad en las fiestas del vino, tal y cual? Esto de toda la vida. Digo, pero de toda la vida, ¿tú a cuándo te refieres? Digo, pues 100 años, algo, ¿no? Digo, ¿tú me podrías enseñar alguna fotografía anterior al año 86 donde la gente que participaba en las fiestas del vino iba con pañuelo de hierbas anudado al cuello? No me estoy refiriendo a los agricultores, sino a los jóvenes. En festividades populares. Dice, ahora vamos a inaugurar una exposición de fotografía y lo vamos a ver. Y no había ninguna. Pero esa historia de cómo Carlos de la Torre y algunos amigos más traéis o empezáis esa tradición. Sí, es que es un poquito complicado y aquí tenemos. Bueno, pero es fácil contar que estáis en los Sanfermines. Sí, estos veníamos de los Sanfermines y claro, venía conduciendo por la noche y estábamos preocupados, en fin, de que no se durmiera el conductor. Entonces dijimos, tú fíjate que viene aquí a los Sanfermines y el pañuelo de rojo por todos lados, vas a Teruel y el pañuelo verde, a Zaragoza el cachirulo, y nosotros, coño, es verdad, ¿y qué podíamos tener nosotros? Anda, pues el blusón, ya, pero el blusón es que es más complicado, porque tienes que llevarlo, si hace calor te estorba, pues una faja ya, pero ¿qué faja hay en todos sitios, tal? Y ya pues se nos ocurrió, no sé a quién de los dos, porque Carlos dice que fue a mí, pero yo no recuerdo que yo lo hubiera. Así que a uno de los dos se nos ocurrió el pañuelo de hierba y dijo, anda, pues sí, pues eso puede ser. Y ya pues empezamos a buscarlo y para mí interiormente, pues ves que he hecho esa aportación. Y también no quería pasar, porque también dentro de mi trabajo, pues folclórico me refiero, que yo nunca me he dedicado a esto profesionalmente, siempre lo he hecho altruista. Pero sin embargo, yo he tenido reconocimientos que me han hecho sentirme, que han justificado el trabajo y los desvelos que yo y el tiempo que yo le he quitado a la familia, a muchas cosas por el folclore. Y es que, bueno, Mazzantini me dio la insignia de oro de la asociación, el grupo de Mancha Verde, de la Masía de Alba, también me concedió la insignia de oro de la asociación, la Federación Castellano-Manchega de Folclore también me entregó la insignia de oro, el grupo Manantial del Vino me entregó el Premio Nacional de Folclore. En fin, que he tenido reconocimiento que para mí, pues me ha hecho que yo me sienta pues recompensado y que siga y tal, ¿no?
Y ahora pues estoy dedicado pues a otra parte, sin dejar la investigación, aunque con menos intensidad, pues sí, sigo vinculado al folclore, pero ya desde otro punto de vista. Como presidente de CIOF. Sí, como presidente de CIO, yo llevo un momento que junto con Rafa Romero, pues representábamos a la asociación, el representante titular era Rafa Romero, yo lo acompañaba en las instituciones a nivel nacional que se dedican al folclore, como era FACIDE y como era CIO. CIO es un órgano, una ONG cultural que se dedica al folclore, que está presente en 122 países y que es miembro asociado de la UNESCO. Y entonces la forma de conseguir la paz en los pueblos, pues pensaban que podía ser a través de la convivencia de los grupos en los festivales internacionales de folclore, ¿no? Entonces yo me impliqué en eso, entré a la Junta Directiva, tuve varios cargos y actualmente pues soy presidente de CIO España y formo parte de la Junta Directiva, aunque ahí se llama Consejo, del Consejo Mundial del CIO, y también pues tenemos ciertas colaboraciones con la UNESCO. Bueno, pues yo creo que con esto podemos terminar. Una última pregunta. ¿Qué futuro le ves al folclore? Bueno, el folclore está atravesando una mala época. Yo que también formo parte del Consejo Estatal del Ministerio de Cultura, de las Artes Escénicas, ya lo hice ver en una ocasión, ya lo puse de manifiesto. Lo que no hay derecho y no pasa en ningún país del mundo es que la cultura popular esté en España en manos de asociaciones culturales privadas sin ánimo de lucro, que tengan que estar sus miembros vendiendo loterías, haciendo rifas para sacar dinero, para mantener la cultura popular a flote. Es decir, nosotros que dicen los políticos que es muy importante saber de dónde venimos para tener claro a dónde vamos y tal, necesitamos, y que la cultura popular cuando llegan, y ahora que con el PCI, el Patrimonio Cultural Inmaterial, que la UNESCO tanto está incentivando a que se reconozcan aspectos de este patrimonio, que España firmó la declaración del PCI y sin embargo no tengamos ayuda de instituciones. Porque sí, nos ayudan ayuntamientos puntualmente, pero para hacer un festival. Nos ayudan para hacer esto, pero para realizar nuestro trabajo de conservación de trajes, de investigación de trajes, de reposición de trajes, eso cuesta un dinero. Bueno, vosotros lo sabéis, ¿eh? Y de poder, entonces, las autoridades se tienen que implicar mucho más en el apoyo a esto y sobre todo las comunidades autónomas, que son las que tienen transferidas las competencias en cultura popular. Por ejemplo, voy a poner más un ejemplo, porque no va a dar el nombre, pero un cargo de la Consejería de Cultura de la Junta de Comunidades hace unos años me preguntaba: ¿y de qué forma entiendes tú que se puede ayudar? Digo, pues mira, una forma inequívoca de que lo tienen presente es que en Cataluña, dependiendo del presidente de la Generalitat, existe una Dirección General de Cultura Popular. Ahí hay un presupuesto fijo, hay un proyecto y ya se pueden presentar proyectos para ser subvencionados las instituciones y demás. Yo creo que la asignatura pendiente que tenemos es que las instituciones
nos tomen más en serio. Pues con este mensaje yo creo que podemos terminar esta primera parte de tu vida dedicada al folclore. Ya grabaremos la segunda cuando pasen dentro de unos años.